Y bien, ahora podemos empezar a hablar de los tejidos básicos. Existen 4 tipos de tejidos básicos, los cuales se van a encontrar en todos los epitelios, ¿no? Bueno, tenemos el epitelial, el conjuntivo, el muscular y el nervioso. Y ahora hablaremos del tejido epitelial. Entonces, una característica del tejido epitelial es que va a poseer células muy juntas y que va a carecer de matriz extracelular, va a tener muy poca matriz extracelular. Otra característica es que va a derivar de los tres de las 3 capas celulares, ¿no? Las 3 capas blastodérmicas, que serían ectodermo, mesodermo y endodermo. Va a ser avascular, por lo que va a recibir nutrientes, oxígeno, y va a desecharlos igual por medio de difusión. Esto de aquí sería el tejido epitelial. Y esto de aquí, sería la membrana basal. Y esto de abajo ya sería el tejido conjuntivo, el cual sí va a tener vasos, y que ya hablaremos de él en otro video. Pero lo importante es que los vasos están en el tejido conjuntivo y que el tejido epitelial va a ser avascular. Eso quiere decir que todo lo que reciba la célula y todo lo que la célula entregue va a tener que ser por difusión. Y bueno, vamos a tener que las células van a tener diferentes dominios. Entonces, y ahora dibujando una célula más grande para poder explicar, vamos a tener que cada célula va a tener diferentes partes. Vamos a tener la parte apical, que es la parte superficial de la célula. Es la parte que va a poder sufrir modificaciones, por ejemplo, microvellosidades, estereocilios, cilios, denominados especializaciones. Y va a ser la parte más superficial y está en contacto con la luz. Hablando de la luz, nos referimos a que si estamos en un tubo, por ejemplo en el intestino o en el estómago, la parte apical es aquella que va a estar dando a la luz, ¿no? Del lugar en donde nos encontremos. Hablando de las venas, hablando de tubo digestivo, etcétera, ¿no? Y bueno, va a presentar canales para el transporte de sustancias, ¿no? Y bueno, después vamos a tener el dominio lateral. El dominio lateral va a estar especializado para tener contacto entre otras células, por ejemplo, moléculas de adición. Como ya también hablamos de esto en el video de membrana, que vemos que hay diferentes tipos de interacción de membranas, ocluyentes, etcétera. Y bueno, también vamos a tener repliegues que van a permitirnos aumentar el tamaño o disminuir el tamaño de la superficie de contacto. Y por último vamos a tener que son las uniones intercelulares. Como les dije, hablamos de ella en el video de membrana. Y por último tenemos la basal, que por medio de hemidesmosomas se va a unir a la membrana basal. Y bueno, otra parte importante, ya que tomamos el tema del tejido epitelial, va a ser la membrana basal. La membrana basal. Y esta membrana va a ser importante porque va a permitir el sostén, el filtro molecular y la regularización y señalización para el tejido epitelial. Bueno, para las células del tejido epitelial. Y como, bueno, recordando y volviendo a dibujar nuestra interacción entre tejido epitelial y tejido conjuntivo, vamos a tener que, al ser avascular, todas las sustancias que reciben proviene
va a provenir del tejido conjuntivo. Bueno, aquí tendremos nuestra membrana basal y ahora sí nuestro tejido conjuntivo, ¿no? Y abajo nuestros vasos. Y bueno, entonces, esta sería nuestra membrana basal. Y sería la que nos sirve de filtro para evitar que pasen sustancias que no deberían y para permitir que pasen las sustancias que sí. Bueno, nuestra membrana basal va a estar formada por dos partes, una lámina densa y una lámina lúcida. Y esto debido a que con el microscopio electrónico de transmisión se va a ver de esta forma. La lámina densa va a estar formada por se va a ver en el microscopio como zonas electrón densas y van a predominar colágena tipo 4 y perlecano. Mientras que la lámina electrón lúcida o lámina lúcida va a tener los filamentos de anclaje. Y bueno, debajo de esta membrana basal vamos a tener una membrana, una lámina fibroreticular, lámina fibroreticular, de colágena tipo 3. Y bueno, eso es todo de membrana basal. Ahora vamos a hablar un poco de los tipos de epitelio. ¿Y esto a qué se va a referir? Bueno, tenemos una clasificación en donde vamos a tener epitelios de revestimiento que van a ser los cuales van a cubrir tanto el exterior como el interior del cuerpo. Y vamos a tener una transición de epitelios, ¿no? Que quiere decir que vamos a cambiar de un epitelio a otro, ¿no? En este revestimiento. Pero bueno, entonces tenemos que las células se van a dividir por planas, epitelio plano, epitelio cúbico y epitelio cilíndrico. Y después vamos a tener que vamos a dividirlos también por estratos. Si son simples, eso quiere decir que no tienen estratificaciones, o si son estratificados, que eso quiere decir que sí son varias capas de esta célula. Y por último vamos a tener una que se denomina pseudoestratificado, en donde todas las células van a estar en contacto con la membrana basal, pero no todas van a llegar a la luz, ¿no? A ver a la luz, pero todas están en la membrana basal. Y eso nos quiere decir que está pseudoestratificado, porque para que esté estratificado, algunas células no deben dar con la membrana basal. Y bueno, también vamos a tener especializaciones como tejidos especiales como son pseudoestratificado y el transicional, que quiere decir que puede ser en unos momentos plano, en otros momentos cúbico, en otros momentos cilíndricos, que es el caso de urotelio. De hecho, el urotelio también se conoce como transicional. Y ahora sí vamos a hablar de cada uno específicamente, ¿no? Empezando, vamos a tener al epitelio plano simple. Y este epitelio plano simple nos va a permitir la difusión de sustancias, ¿no? Entonces va a ser el intercambio de sustancias. Y lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el asa de Henle, en los riñones, en el asa de Henle, en los riñones, en los alvéolos, y también lo vamos a encontrar en la capa de Bowman, también en el
también en el riñón. El asa de Henle, aquí ya tenemos una orina primaria y aquí lo que está pasando es intercambio de sustancias, ¿no? Post de un primer filtrado, que es donde se da en la capa de Bowman. Y en los alvéolos, ya sabemos, se va a dar un intercambio de dióxido de carbono por oxígeno, ¿no? Y bueno, después vamos a tener el plano estratificado. El epitelio plano estratificado va a ser característico de zonas donde necesitamos aguantar muchas presiones. Eso quiere decir que hay mucho flujo de sustancias, por ejemplo, mucho flujo de alimento o mucho flujo de moco. Y eso quiere decir que este epitelio plano estratificado nos va a permitir una protección mecánica, perdón. ¿Y dónde necesitamos una protección mecánica? En lugares donde hay donde vamos a tener constante contacto con otras cosas, donde hay constante fricción. Por ejemplo, en la boca hay constante fricción. También la vamos a tener en el esófago por el paso de los alimentos, y en la vagina. Bueno, ahora podemos hablar del epitelio cúbico simple. Y el epitelio cúbico simple va a estar especializado para la absorción. Eso quiere decir que se encuentra también en los túbulos renales y también eso por parte de la absorción, mientras que también va a servir para la secreción, y entonces va a estar en conductos de las glándulas, ¿no? Entonces van a ser túbulos renales. Está faltando la membrana basal. Túbulos renales y conductos glandulares. Muy bien. Y vamos a tener después el cúbico estratificado. El cúbico estratificado, aunque aquí parece plano, es cúbico. El cúbico estratificado va a estar también especializado para la conducción, la absorción y la barrera. Entonces también va a estar en conductos glandulares, pero más grandes, ¿no? Muy bien. Borremos para tener más espacio. Ahora vamos a tener el cilíndrico simple. El epitelio cilíndrico simple va a estar especializado para la absorción y la secreción. ¿Y por qué para la absorción? Bueno, va a ser más común que estas células formen microvellosidades para aumentar la absorción. Y es por esto que el cilíndrico simple va a estar en el estómago, esto para secreción, y en los intestinos para la absorción. Y después vamos a tener también el cilíndrico estratificado. El cilíndrico estratificado va a estar especializado para conducción, ¿no? Igual. Y entonces vamos a tener dos lugares específicos. El primero va a ser la conjuntiva, en el logo, claro. Y la otra va a ser conductos glandulares. Son los dos lugares donde vamos a encontrar a este cilíndrico estratificado. Y por último vamos a hablar de de los que están un poco más especializados, como son el pseudoestratificado, el transicional o urotelio y el plano estratificado con estratocordio. El pseudoestratificado, como ya habíamos hablado, es aquel que todas sus células van a alcanzar la membrana basal, pero no todas sus células van a alcanzar la luz, como es en este caso.
¿no? Todas están en la membrana, pero no todas alcanzan la luz. Y entonces cuando se ve en microscopio, da a parecer como si estuviera en muchos niveles, estratificado. Y bueno, muchas veces este epitelio va a tener células calciformes. Y entonces un epitelio muy característico del respiratorio sería el epitelio pseudoestratificado ciliado con células calciformes, el cual va a ser de todo el aparato respiratorio, ¿no? De gran parte del aparato respiratorio, perdón. Y específicamente tráquea, tráquea, bronquios. Y hablando de otros lugares, vamos a tener conducto deferente y epidídimo. Muy bien. Ahora vamos a tener el urotelio. Y el urotelio es difícil de dibujar porque, como les digo, está a veces plano estratificado, a veces es plano, a veces es cúbico, a veces es cilíndrico. Entonces, no se sabe tiene una forma fija, ¿no? Por eso también se llama transicional, porque a veces es cilíndrico, a veces es plano, nunca se queda quieto. Y va a ser denominado urotelio porque se va a encontrar únicamente en las vías urinarias, saliendo de los riñones, que van a ser de cálices menores, pasando por toda la vía hasta la uretra. Entonces toda la vía sería cálices menores, cálices mayores, pelvis, renal, ureteros, vejiga y uretra. Y bueno, ahora solo vamos a hablar del último, que sería el plano estratificado con estrato córneo, que es característico de una zona. Ya quedamos que el plano estratificado se usa para protección, ¿no? Por sus múltiples capas. Se usa para protección. Y ya vimos que el que no tiene estrato córneo se usa para cosas internas, porque el que tenga un estrato córneo de queratina quiere decir que va a ser rasposo, que va a ser duro. Entonces, por ejemplo, no me imagino la comida pasando por la garganta y sintiendo esa sensación de raspado, o no me imagino una relación sexual en donde se esté lastimando al pene. A mí me lo recordaban mucho diciendo que es sin estrato córneo, porque si no sería como un sacapuntas. Y entonces, ¿en dónde vamos a tener al plano estratificado con estrato córneo? En la epidermis. Es característico de la epidermis. Y bueno, como dato curioso, les puedo decir que los gatos tienen partes con estrato córneo dentro de la boca, lo cual hace que sea rasposa su lengua, por ejemplo. A diferencia de los humanos, que estas papilas son muy limitadas, en especial porque no están especializadas para dar sabor, entonces nosotros no las tenemos. Y bueno, ahora vamos a hablar de la transición de epitelios. No confundir transición de epitelios con epitelio transicional. La transición de epitelios quiere decir que vamos a pasar de un tipo a otro, pero que no va a ser el mismo epitelio. Por ejemplo, el urotelio va a modificarse. A veces es plano y a veces es cúbico. Mientras que en la transición de epitelios, las células siempre van a ser planas. Pero, por ejemplo, van a ser planas estratificados. Siempre va a ser de plano estratificado a cilíndrico simple. De plano estratificado a cilíndrico simple, o viceversa, ¿no? De cilíndrico simple a plano estratificado, donde estas serían nuestras células planas. Pero estas células planas siempre van a ser planas.
La diferencia es que en un momento se van a convertir en cilíndricas al lado, pero las cilíndricas siempre son cilíndricas, no van a convertirse en planas, y las planas siempre van a ser planas y no se van a convertir en cilíndricas. Eso quiere decir únicamente que hay un cambio, pero no que se están convirtiendo. Es la diferencia. ¿Y en dónde vamos a tener estas? Bueno, vamos a tener primero en la unión gastroesofágica la denominada línea Z, donde el esófago va a ser plano estratificado. El esófago va a ser plano estratificado y el estómago va a ser cilíndrico simple. Aquí ya andaba dibujando un cilíndrico estratificado. Y aquí va a ser un cilíndrico simple. El estómago. Y bueno, esta línea es importante porque cuando las personas tienen mucho reflujo, cuando empiezan a sacar el ácido del estómago al esófago, las células que están capacitadas para aguantar el ácido son las cilíndricas por la secreción que tienen, ¿no? Mientras que las del esófago están capacitadas para el paso de cosas. Eso quiere decir que en la línea Z se va a empezar a dar un cambio cuando las personas empiezan a devolver mucho. Y por ejemplo con la gastritis. Y lo que va a pasar es que estas células planas van a convertirse en cilíndricas. Y eso va a dar un cambio metabólico. Y ese cambio metabólico puede ser propenso a generar cáncer, a que una célula se haga maligna. Entonces puede dar cáncer de estómago si se empieza a cambiar esta línea Z. Es por eso importante mantener este epitelio bien. Otro lugar va a ser el cuello uterino, donde en el endocervix va a ser cilíndrico simple. Endocervix, la parte más interna del cervix. Mientras que el exocervix, que es lo más pegada a la vagina, se va a convertir en plano estratificado. Y el último lugar va a ser la unión anorrectal, recordando que el ano va a ser, ya no es parte del intestino, a diferencia del recto, que sigue siendo parte del intestino. Entonces, recordando que los intestinos van a tener cilíndrico simple, el recto va a poseer cilíndrico simple y cuando pasa al ano se va a convertir en plano estratificado. Y esos serían todos los lugares en donde hay transición de epitelios. Entonces recordando que son de plano estratificado a cilíndrico simple o viceversa. Y bueno, ya que estamos hablando un poco de esto, vamos a hablar del epitelio glandular. Entonces, tenemos glándulas que son exócrinas o endócrinas, dependiendo de a dónde van a ir sus secreciones. Las exócrinas van a salir del cuerpo y las endocrinas se van a quedar en el cuerpo. Entonces, un ejemplo de las glándulas exócrinas son las glándulas que nos van a producir el moco, mientras que las glándulas endocrinas son aquellas que nos van a producir hormonas. Y bueno, las endocrinas, como van a secretar algo que se nos quede en la sangre, lo van a pasar a los vasos, a la linfa o al tejido intersticial o a las células vecinas. Pero no hablaremos más de ellas porque ya tomaremos el tema bien cuando hablemos de las glándulas del cuerpo. Ahora únicamente nos vamos a enfocar en las exócrinas. Y no en todas, solo en unas cosas de las exócrinas. Y estas glándulas exócrinas se van a poder clasificar por mecanismo de secreción, tipo de secreción, número de células, etc. Entonces, empezando por mecanismo de secreción, vamos a tener las merocrinas o ecrinas. Merocrinas o ecrinas. En donde las células, vamos a dibujar aquí una célula,
van a empaquetar en vesículas y van a secretar. La vesícula y la vesícula sale. Entonces, estas glándulas van a ser características del páncreas exócrino, porque también hay un páncreas endocrino, y de la glándula parótida. Nuestros cachetotes. Y bueno, nosotros vamos a tener también las apócrinas. En las apócrinas se van a liberar gránulos con un poco de citoplasma y de la membrana apical. Entonces tenemos nuestra célula y vamos a tener nuestro núcleo. Y se van a formar gránulos de la misma membrana que van a salir, pero van a ser muchos granulitos, ¿no? Y ejemplos de estas serían algunas glándulas sudoríparas, la glándula mamaria y y el páncreas también, ¿no? Entonces, sudoríparas. Y en sudoríparas entre las mamarias, porque las glándulas mamarias son sudoríparas modificadas. Y también quedamos que eran las ceruminosas. Y bueno, ahora por último vamos a hablar por mecanismo de secreción de las holócrinas. Las holócrinas van a hacer referencia a que tenemos nuestra célula y va a empezar a acumular muchos gránulos de secreción, ¿no? Va a empezar a acumular lo que va a secretar. Y después la célula va a morir por medio de apoptosis y con la lisis celular. Con la lisis celular van a secretar todos los, vamos a tener una secreción de todo lo que se estuvo dando. Y característica de esto van a ser las glándulas sebáceas. Las glándulas sebáceas. Bueno, ahora vamos a hablar un poco por tipo de secreción. ¿Qué es lo que estamos secretando, no? Vamos a tener mucosas. Y también vamos a tener serosas y mixtas. Las mucosas van a secretar un mucinógeno que son glucoproteínas. Glucoproteínas, glucoprot. Y al hidratarse se van a convertir en mucina. Entonces, el mucinógeno con agua se va a convertir en mucina. Y esta mucina se va a perder en la técnica histológica. Entonces, cuando se vea, va a parecer que van a estar vacuolizados esos espacios. Y las serosas van a secretar un líquido blanco con enzimas, ¿no? Líquido con enzimas. Bueno, las serosas van a tener abundante red y muchas mitocondrias. Esto debido a las enzimas. Recordemos que las enzimas son proteínas. Y entonces vamos a necesitar mucha energía para formar estas proteínas. Y también vamos a necesitar mucho retículo endoplásmico rugoso porque son enzimas de secreción.